de por qué Cabeza de Vaca podría ser diputado federal migrante, ¿te parece? Para que nosotros podamos seguir y luego con la gira y demás. Por supuesto, vamos a la información que tiene que ver con la Diputación Federal Migrante. Primero, ¿qué es eso? Bueno, a ver, desde la elección federal intermedia del 2021 y mediante una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se estableció que los mexicanos migrantes, que no solamente vivan en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, pero principalmente en Estados Unidos, tengan el derecho a contender para una Diputación Federal y bueno, pues que así tengan ya esta representación en San Lázaro. Y por eso esa posibilidad no estaría del todo cerrada para el exgobernador de Tamaulipas. ¿Y por qué? Bueno, nada más y nada menos que por lo que representa ser diputado federal, un fuero constitucional por lo menos durante 3 años. Bueno, si bien el exmandatario García Cabeza de Vaca, recordemos que sobre él pesa una orden de aprehensión promovida por la Fiscalía General de la República por delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Ha dicho que sus abogados han comprobado su inocencia. Lo cierto es que no pisa territorio mexicano, como se lo hemos dicho, desde finales de septiembre de 2022. Incluso pues no acudió a la toma de posesión de su sucesor Américo Villarreal Anaya. Pero sí se le ha visto muy activo a Cabeza de Vaca en eventos de organizaciones tejanas y de comités migrantes que simpatizan con el PAN. Pero bueno, a todo esto, que es una Diputación Federal Migrante. Ya les comentaba que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció el 24 de febrero de 2021 que los mexicanos migrantes podrían contender por diputaciones federales y así tener reconocido su derecho a contar con un representante. Recordemos que los mexicanos que viven en Estados Unidos y en el extranjero pueden votar por presidente y por senadores, pero ojo, no pueden ser votados. De aquí que el reclamo que tienen, pues un reclamo a tener una representación política que se convierte en una especie de cuestión de justicia social. Y bueno, pues tras esta sentencia del tribunal, el INE informó el 4 de marzo del 2021 que acataba la determinación y que modificaba los criterios aplicables para el registro de candidatos a diputaciones federales por ambos principios. Recordemos que hay diputados federales por mayoría relativa, los que se vota directamente, y los plurinominales o de representación proporcional que brindan las listas de los partidos políticos o coaliciones. Con esto se debe de incluir desde 2021 una fórmula de candidaturas migrantes en los primeros 10 lugares, respetando el principio de paridad, es decir, 5 hombres y 5 mujeres. Y bueno, ¿qué se necesita para ser diputado federal migrante? La persona aspirante debe acreditar su pertenencia a la comunidad migrante y lo puede hacer de varias formas. Aquí es donde entran las ambigüedades. Con su credencial para votar desde el extranjero o bien con su inscripción en la lista nominal de electores que residen en el extranjero. También pueden solventar este requisito si demuestra, ojo aquí, haber participado en organizaciones migrantes o haber defendido los derechos de los migrantes o con cualquier documento que acredite el vínculo del aspirante a una diputación con la comunidad migrante. Actualmente hay 9 diputados federales migrantes. Del PAN son Eliseo Compeán, Ana Valenzuela y Jorge Insunza. El PRI tiene a María Elena Serrano, Movimiento Ciudadano a Elvia Martínez y Morena tiene a los diputados migrantes Mario Torres, Maximiano Barbosa, Manuel Robles y Alma Valencia. Y aquí entra el tema de la posibilidad de Cabeza de Vaca. Él ha insistido en que quiere ser candidato presidencial por el Frente Amplio por México, PRI, PAN, PRD, pero lo cierto es que no ha vuelto ni a Tamaulipas ni a México para impulsar ese deseo de ser candidato en el 24. Pero ojo, él no tendría que pisar México si quiere ser considerado en la lista de candidatos a diputados federales migrantes por la oposición. Y también llama la atención que en varios de los eventos que ha tenido el exmandatario en Texas, se le ha visto acompañado por Raúl Torres Guerrero. Él es diputado migrante, qué casualidad, pero él por el Congreso de la Ciudad de México. Y en la nota que publicamos en nuestro sitio web, le compartimos fotografías de Raúl Torres con el exgobernador García Cabeza de Vaca, incluso haciendo la vaca señal. Eso fue el 30 de abril, donde este diputado migrante, Raúl Torres, acompañó al exgobernador de Tamaulipas en la instalación del Comité de Acción Migrante en Houston, Texas. En ese evento,
Por ejemplo, estuvo Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, y estuvo también Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del panismo en el 2018. Y según un comunicado del PAN, este comité de migrantes busca activar la participación de las y los mexicanos que radican en Estados Unidos para las elecciones presidenciales del 24. ¿Y por qué insistimos en esto del comité de migrantes? Porque uno de los requisitos para ser diputado federal migrante, ser inscrito en las listas, ya sea de mayoría relativa o plurinominal, es que la persona que quiera ser diputado federal migrante debe demostrar haber participado en organizaciones migrantes o haber defendido los derechos de los migrantes. Por eso es que insistimos. Esta es una posibilidad. No ha dicho el señor García Cabeza de Vaca que esté buscando ser diputado federal migrante, pero sería la vía más fácil para que él obtuviera fuero constitucional. No descartamos que vaya a ser candidato plurinominal sin ser diputado federal migrante, ¿no? Sin ser esta figura. Pero diputado federal migrante sí sería la figura más viable y más sencilla para él, que vive en el extranjero y que en los últimos meses ha estado colaborando en comités de, ¿qué creen?, de defensa de migrantes. Uno de los requisitos para que esa persona sea tomada en cuenta y sea inscrita por el panismo como plurinominal. Así que da muchas especulaciones el hecho de que el señor García Cabeza de Vaca esté ahora muy preocupado por la comunidad migrante en Estados Unidos, Marco Livio.